Les bendiga. Bienvenidos todos. Les voy a invitar a estar de pie, por favor. Y vamos a tomar ahí un texto. La carta a Santiago, vamos a tomar allí ese capítulo 5. Dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Verso 14. Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe salvará al enfermo, y el Señor le levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Dice: confesaos los unos a los otros. ¿Qué dice? Amén. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. ¿Qué más dice? La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Vamos a cantar una canción, hermanos, que me llegó al corazón, hermano, ahí en sol mayor. Él es el hombre que tuvo poder de andar sobre el mar. ¿Quién es el que puede hacer el mar callar? Y en el momento en que la tempestad te quiera hundir, Él viene con toda autoridad y manda calmar. Él es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del Mar Rojo. Hizo un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar, y al otro lado con sus pies secos pudieron cantar el himno de victoria. Cuando tú estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a ese hombre con fe, solo Él abre el mar. Y hermano, no tengas temor, si detrás viene el faraón, al otro lado tú pasarás, y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre, Él te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve
Llama siempre a ese hombre que él tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar. Si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó. Y en el nombre del Señor el Himno de victoria, del otro lado canto. Aleluya. Del otro lado canto. Del otro lado canto. Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar, clama siempre a Jesús y Él te va a ayudar. En la hora más difícil, que cuando Él te ve, clama siempre a ese Jesús. hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar. Y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel Que el mar atravesó. y en el nombre del Señor el himno de victoria. Del otro lado canto. Del otro lado canto. Del otro lado canto. Cada vez que la tormenta sea más agreste, puedes clamar. Aleluya. Saludamos pues, reiteramos el saludo a todos los que están ahí en el Facebook. Les saludamos en el nombre de Jesús. Y hermanos, ahora terminando el mensaje vamos a hacer una oración muy especial por la hermana Flor. La hermana Flor está hospitalizada y la hermana tuvo indicios de una trombosis. Entonces hay que orar a Dios por ella, está hospitalizada en este momento. Por eso no la ven acá en la plataforma. Y vamos a hacer una oración también, hermanos. Y hay que estar orando para que nosotros aprendamos a descargarnos en el Señor. ¿No ve que la Biblia dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él? Porque Él tiene cuidado de nosotros. No que a veces la parte humana nos juega en nuestra contra y nosotros dejamos que sí juegue en nuestra contra. Y pues es de humanos sentirse muy afligido y es de humanos también angustiarse. Entonces, ahora hacemos una oración bien especial, esa oración que hizo la hermana Carmenza, muy especial. Ese era el énfasis, poder descargar nuestras dificultades en el Señor. Por eso la Biblia habla de nuestra ansiedad, porque lo que lo pone a uno así es la ansiedad, de no lograr hacer lo que se quiso hacer, de la dificultad que hay en casa, de la dificultad de hogar, de la dificultad con los hijos, del problema económico. Entonces se pone uno ansioso y eso lo va tensionando y lo va tensionando y lo va tensionando hasta que a lo último usted no se siente en una sin salida, y esa es la parte crítica.
el llegar a ese momento de sin salida. Pero nosotros sí tenemos una salida. Amén. Sí, sí tenemos una salida. Quiero compartirles este pensamiento en el nombre del Señor. Hablar de permanece en una oración intercesora. Hoy es un culto pues dirigido por este comité que es tan especial de la intercesión. Y quiero rescatar algunos puntos especiales de ese verso 16 que dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Pensar un poco en cómo inicia el versículo: confesaos vuestras ofensas unos a otros. Ustedes recuerdan que el salmista en uno de sus escritos dice que mientras calló, mientras guardó silencio, se le acabó el verdor y se envejecieron hasta sus huesos. Eso nos puede hablar, hermanos, de la gravedad de el no hacer confesión de nuestras situaciones. Algunas personas se enferman por tener guardados en su corazón para con Dios, para con su pareja, para con sus semejantes. Entonces es necesario confesar. Es la persona que ora debe tener esa confesión. Y dice: para que seáis sanados. Y dice que la oración eficaz, o sea, no todo tipo de oración, habla de una oración eficaz. Y agrega: del justo puede mucho. Dice que Elías era hombre sujeto a pasiones, es decir, que también era emocional, semejantes a las nuestras. Y oró no de cualquier forma, oró fervientemente. Y no llovió porque primero oró para que no lloviera sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y dice: y otra vez oró. Y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Esa oración eficaz podemos definirla como la oración intensa de un corazón. Esa oración que es más que palabrerías. Porque a veces nuestras oraciones
son llenas de muchas palabras. Y bueno, es bueno que usted y yo, ¿cómo diríamos? Seamos pinchados, pulidos para orar. Pero no es lo bonito de las palabras lo que causará efecto en la oración. Es posible que usted sea una persona muy elocuente, pero tampoco logrará, o que en vez de ser elocuente sea locuaz. Elocuente es el que con pocas palabras dice mucho, pero una persona locuaz es una persona que dice muchas palabras, pero a través de muchas palabras dice muy poco. Le da mucha vuelta al asunto. Entonces, la oración no se hace efectiva ni por A ni por B. La oración la hace efectiva, la hace eficaz, que sea intensa y de corazón. Y a ella hay que unirle que haya habido confesión. Amén. Como lo dice el texto. Y que sea una oración sincera, es decir, de corazón. Una oración intensa. Lo que Jesús le reprochó a los gentiles en el capítulo 6 y el verso 7 de San Mateo fue que por sus muchas palabras pensaban que serían oídos y que por sus muchas repeticiones serían oídos. Pero él contesta los deseos fervientes del corazón. La oración que recibe respuesta es una oración ferviente y sincera. Esa es la oración que recibe respuesta. Entonces hoy está de moda hasta entre nosotros, que dicen, la oración es bendita. No, bendito es a quien se hace la oración. La oración es el método que utilizamos, pero bendito es Dios quien escucha la oración. Y esa oración puede convertirse en una bendición. Pero hay muchos que oran y su oración no es una bendición, porque no lo hacen de una manera adecuada. Recuerde usted que hoy está de moda orar. Se le ora al sol, se le ora a las estrellas, se le ora a todos los astros, se le ora a, San, todos los santos. Pero esa oración debe ser intensa y debe tener un rumbo especial. Nosotros oramos a nuestro Señor Jesucristo. El texto dice, oración eficaz del justo puede mucho. La oración intensa, ferviente, esa oración que no fluctúa. Yo encuentro en los escritos, por ejemplo, hay un texto muy bonito en San Lucas, capítulo 1. San Lucas capítulo 1. Yo sé que ustedes lo han leído. Ese nos habla de un hombre y una mujer que eran fieles.
El verso 6, el verso 5 dice que hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Dice, ambos eran justos delante de Dios y andaban, ¿cómo andaban? Irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el sacrificio o el incienso. Y dice que entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Dice, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán en su nacimiento. Y ustedes sí notan que el escritor recalca eso de ellos, que eran irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Ambos eran justos delante de Dios y que hacían lo recto delante de Dios. Y cuando el ángel le habló y que lo vio asustado, el ángel también le repitió esas palabras. Bendito el nombre del Señor Jesús. El ángel le dijo, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz. Bendito el nombre del Señor Jesús. Este hombre era grande, no porque fuera sacerdote, sino porque era justo, porque era irreprensible y andaba en todos los mandamientos del Señor. Más adelante uno encuentra, hermanos, que había allí mismo, pero ya para el nacimiento de Jesús, otro varón que se recalca su condición delante de Dios. Capítulo 2, verso 21, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Verso 24. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él.
Bendito el nombre del Señor. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño lo trajeron al templo para ofrecer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Estas eran personas que mantenían en la presencia del Señor, que tenían un contacto directo por su forma de vida, tenían una relación estrecha con el Señor. Entonces, esto cuadra bien con la posición de las palabras griegas y con el sentido de que la oración del justo es siempre oída, generalmente, pero su petición particular por la salud de otro tenía entonces una probabilidad de ser concedida si era uno que tenía el carisma o el don especial del Espíritu. Y hay un traductor que dice que la oración del justo puede mucho en su operación. Entonces, es el deber nuestro esforzarnos por ser personas justas, que cuando clamemos al Señor, nuestra oración tenga acceso directo. Bendito el nombre del Señor. Por eso el evitar estar metido en faltas que las cometemos, pero hay que confesarlas al Señor. Y por eso hay que vivir pidiendo perdón a Dios y confesando nuestras culpas, porque eso muestra la fe de nuestras obras. Cuando una persona obra en fe, es una persona justa, que hace lo recto. Justo es la persona que hace lo recto delante de Dios. Es una persona justa. Algún comentarista dice que sobre todo se tiene la idea de que el poder de la oración es ilimitado, porque realmente sí creemos que cuando oramos tenemos acceso directo, y que entonces el hacer una oración con fe rebasa los límites que el ser humano puede tener. Los judíos tenían un refrán de que el que practica la oración rodea su casa con murallas más fuertes que el mismo hierro. Y eso era creencia de los judíos antiguos. Decían que la penitencia puede hacer algo, pero la oración lo puede hacer todo. Pero para ellos la oración era ponerse en contacto con el poder de Dios. La oración realmente es eso, poderme poner en contacto con Dios. Era el canal por el que fluyen hacia nosotros la fuerza, la gracia para remediar todos los problemas de la vida. Pero cuánto más debo en mi vida cristiana hacer efectivas esas palabras, que la oración de verdad sí sean nuestras oraciones tan efectivas delante de Dios.
Es que mire, yo encuentro en la Biblia, vamos a mirar algunos textos. La iglesia en Jerusalén tuvo un episodio en el capítulo 12 donde fue asesinado uno de los hombres poderosos. Santiago había sido asesinado y Pedro fue puesto prisionero. Y la iglesia parece que se volcó toda a orar, porque la Biblia recalca que la iglesia hacía oración por él. Entonces se volcaron todos los hermanos a orar, como cuando se enferma alguien y toda la iglesia intercede, o alguien está en un problema y toda la iglesia intercede. Ese verso 2 dice que mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender a Pedro. Y eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, lo puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. ¿Qué se proponía él con ello? Seguramente matarle. Pero el verso 12 dice: la iglesia oraba sin cesar por la liberación de Pedro. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel por varios grupos de hombres, pero la iglesia hacía sin cesar oración por él. La oración continuó y Dios envió un ángel. El verso 7: he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Amén. Se cayeron las cadenas y Pedro fue liberado. Bendito el nombre del Señor. ¿Lo hizo alguna fuerza humana? No. Lo hizo Dios, movido por la oración de un pueblo. Bendito el nombre del Señor. La gente se sorprendió. Estaban sorprendidos los hermanos. Ese verso 13 dice: cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando conoció la voz de Pedro se gozó. Dice que de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Porque la oración produce cosas increíbles e insospechadas. Amén. Sí, ella desmenuza los cerrojos, pero ella aseguraba que así era. Ellos decían: debe ser un ángel. Ellos no lo creían. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron, le vieron y se quedaron atónitos, sorprendidos, porque la oración produce eso, sorpresas, mucho más de lo que pedimos en ocasiones. Bendito el nombre del Señor Jesús. Entonces, hermanos, en ese tiempo
Y quizá en nuestros tiempos, las esposas en ese tiempo oraban por sus hijos y por sus esposos. Los padres todos oraban por sus hijos y estaban asombrados de verlos salvos, porque había persecución. Bendito el nombre del Señor Jesús. Pero la oración no siempre es inmediata. Y ahí es donde está el meollo del asunto. Uno escucha, y yo sí le aconsejo a las personas muy nuevas. Yo he orado años por peticiones. Y las personas más nuevas en la iglesia, algunos saben que hay que persistir en oración, pero otros piensan que es una fórmula mágica, como un chasquido de dedos, y ya se hizo. Y entonces fue y oró 15 minutos y dice, ya tengo la respuesta. Y se va, pero Dios no respondió. Y entonces se le cae la fe porque pidió a Dios y Dios no le respondió. Pero resulta que yo veo en la Biblia, además de lo que hemos vivido, ¿cuántos han orado bastante tiempo por una petición? Y a uno le llega la duda. Hay ocasiones donde uno dice, Dios, como que en esta, sí, mas sin embargo sigue clamando, porque la oración no siempre recibe respuesta inmediata. ¿Usted se imagina cuánto tiempo estuvo Elías orando? Bueno, allí se nos dice que Elías oró para que no lloviese. Y pues esa frasecita la leemos en segundos. Pero sí, será que hizo una oración solamente diciendo, Señor, que no llueva, y ya. Pudo pasar tiempo. Y después, cuando volvió a orar para que lloviese, porque había ya hambruna, había una gran sequía que le había causado una oración que él hizo. Y fue y oró. Los escritos dicen que él puso su cabeza como así encima de las piernas, era muy flexible, seguramente ayunaba bastante. Y en esa oración, y mandó 7 veces a su siervo. ¿Cuánto tiempo oró? La Biblia no dice. Lo cierto es que lo mandó 7 veces. Y iba el siervo corriendo a mirar, y a la distancia, y no veía señal de lluvia, y venía y le decía, todavía no. Y él clavaba su cabeza y oraba. Y la 7ª vez que regresó, dijo, veo una nube como el palmo de una mano. Ve y diles, y unce tu carro porque viene una gran tempestad. Y detrás de eso vino la tempestad. Bendito el nombre del Señor. Pero no fue que dijo que llueva y ya. No. Se necesita persistir. Bendito el nombre del Señor. Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas y dijo a su siervo,
sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y volvió a decir, vuelve 7 veces. A la 7ª vez, yo veo una pequeña nube como la palma de una mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y di acá, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y estaba viendo una pequeña señal, pero conocía la respuesta de Dios. Bendito el nombre del Señor. Y ustedes recuerdan que Daniel oró. ¿Cuántos días oró Daniel? Y esperando respuesta. ¿Ustedes han leído Daniel capítulo 10? 21 días estuvo orando. 21 días. Bueno, la oración había sido contestada, pero había quien no dejaba que pasara la respuesta. Pero él persistió en la oración hasta que la respuesta llegó. Amén. Está en el capítulo 10, verso 12 en adelante. ¿Qué tendríamos que decir, hermanos, de la viuda que tenía dificultades porque la vida de sus hijos eran el pago de una deuda que ella tenía? Y ella fue. ¿Y cuántas veces tuvo que orar esta mujer? San Lucas capítulo 18 está el texto. ¿Cuántas veces tuvo que clamar esta mujer? Debió ser muchas veces, porque ese juez dijo, esta ya se me volvió molesta. Y que no fue que ella fue y le dijo, mire, tengo mis hijos en tal y tal problema y necesito que me haga justicia. No, ella iba y le decía, hazme justicia, tengo un adversario. ¿Y cuántas veces tendría que orar y clamar y clamar y clamar? Entonces la Biblia dice que no nos responderá el Señor a nosotros como sus hijos que clamamos a Él día y noche. Y pregunta, ¿se tardará en responderles? Entonces es posible que para nosotros sea tardanza, pero en Él las cosas están bien controladas. O imagínese usted cuántas veces oró Cornelio. ¿Cuántas veces? En el capítulo 10 de los Hechos, la Biblia no dice que Cornelio oró una vez. Dice que él hacía oraciones y hacía ofrendas. ¿Cuánto tiempo? Lo cierto es que hubo un momento en el que Dios le envió la respuesta. Y cuando este Cornelio estaba orando, Dios lo metió en una visión y le dijo lo que tenía que hacer, porque sus oraciones y sus ofrendas habían subido a su presencia. Y luego Pedro estaba también allá orando y esperando comida, con hambre. Y el Espíritu le reveló lo que había de hacer. La Biblia dice que Jacob luchó toda la noche
Y ya cuando el alba, es decir, los rayitos de sol alcanzaban a divisarse, el ángel le dijo: suéltame, que raya el alba. Y él le dijo: si no me bendices, y lo hirió. Le hirió el encaje del muslo. Y aunque herido, no lo soltó. Si no me bendices. Para mí eso hace parte como de las dificultades que hay cuando oramos. Cuando oramos y llega la debilidad y llega la duda y llega la circunstancia difícil y uno dice: no, ya para qué sigo aquí. Pero resulta que estaba cerca la respuesta. Y él siguió allí y él entonces le dijo: dime tu nombre. No se llamará más tu nombre Jacob, te llamarás Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y que la bendición llegó, pero se obtuvo a través de una lucha en oración. Entonces las oraciones que lograron recibir respuesta no han sido oraciones allí pequeñas. No han sido las oraciones que hoy acostumbramos a hacer. Las oraciones de minutos y uno dice: lloré. No, hay que pasar tiempo. Y hay que acordarse que tengo una petición en la presencia del Señor. La Biblia dice que Pablo y Silas oraban y cantaban, y las puertas de la cárcel se abrieron. Josué oró exitosamente por la situación del pueblo. Oró exitosamente, intercedió por el pueblo porque habían acabado de perder una batalla y él se puso entre Dios y el pueblo y dijo: yo qué le voy a decir a esta gente, porque los sacaste de allá de Egipto y los trajiste para morir en manos de sus enemigos. Yo qué les voy a decir. Y pasó todo ese tiempo allí echándose en silicio. Bendito el nombre del Señor Jesús. Pero oró con éxito. Bendito el nombre del Señor. Ezequías, a punto de morir, ya con una sentencia, ya tenía la guillotina. Y volteó su rostro a la pared y oró. ¿Qué se le había mandado a decir? Ordena tu casa, porque ciertamente morirás y no vivirás. Pero él se acordó y volteó su rostro hacia la pared para orar a Dios. Y hay muchas oraciones, hermanos, muchas. Jonás oró. No es una oración muy popular, ni desde un lugar tan cómodo como quisiéramos. Pero allá, estando en las profundidades, en los cimientos de la tierra, dice el texto, desde allá clamó y le oyó el Señor. ¿Será que solamente dijo: sácame de acá porque estoy rodeado de las algas
No, 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 la Biblia muestra, hace como un muestreo de la oración que él hizo, pero exaltó la grandeza de Dios y también imploró misericordia. Es decir, que hubo tiempo para la oración. Cuando una iglesia puede orar y puede interceder desde un corazón limpio y puro, puede obtener respuestas de parte del Señor. Cuando hay alguien que se ha limpiado y puede traer, hermanos, confesión de sus culpas a la presencia del Señor, porque gloria a Dios que no confesamos nuestras culpas ni nuestros pecados a hombre alguno, porque tenemos un Dios que tiene toda la autoridad para oírnos y también para respondernos. También sabemos que podemos ser sanados, y la oración eficaz del que hace lo recto puede mucho. Puede mucho. Yo le invitaría para que usted, cada vez que tenga algo que presentar ante el Señor, no importa la persona por quien lo vaya a hacer, pueda mirar a su corazón y sopesar lo que hay en el corazón y poder decir: ¿cómo estoy delante de Dios? ¿Cómo han sido mis actuaciones pasadas? ¿Cómo me he portado yo delante de Dios? Y sabemos que casi siempre que nos presentamos ante el Señor, traemos algo del bagaje del día, porque el día nos contamina, el mundo nos contamina, y traemos algo a la presencia del Señor. Pero quiera Dios que alguien pueda escuchar la voz de Dios como la voz que escuchó Moisés: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es un lugar santo. No me refiero al templo, me refiero al momento de tu oración y mi oración delante de Dios. Tampoco me refiero al calzado que traes de la calle para proteger tus pies. Me refiero al bagaje que uno cruza diariamente, porque hay algo que se pega a nuestros pies por donde caminas, por donde vas. Hay un bagaje que traes, ese seguramente está contaminado. Pero si llegamos a la presencia del Señor como esa oración intercesora que traigo, confesando mis culpas y diciéndole: no soy digno, pero vengo a ti, perdona mis culpas, quiero presentarte algo. Y se puede hacer una oración intercesora desde un corazón que ha podido abrirse campo a la presencia del Señor. Y se hace una oración eficaz, una oración que puede mucho. Esa oración que, aunque no ves la respuesta allí, tú sabes que fiel es Dios y que Él responde. Bendito el nombre del Señor. Que puedes ver, hermano, es tener la certeza, porque miramos por los ojos de la fe. Quizá el siervo de Elías, él vio ciertamente el palmo, una pequeña nubecita que salía del mar, pero en la mente de aquel que ha tenido contacto y que conoce al Señor, sabe que en Dios lo pequeño es mucho, que Dios es Dios que hace justicia y que responde. Entonces puede ver la gran obra. Es posible que veas algo pequeño a la distancia, pero de eso pequeño, el Dios mío que es tan grande puede hacer algo extraordinario en tu familia, en tu situación, en tu condición. Él lo hará. Lo hará para ti. Oh, aleluya. Él puede hacerlo. Él puede hacerlo.
Una oración que rompe los grilletes. Una oración que conmociona. Una oración que estremece. No importa cuán difícil y terrible sea la pared que se ha levantado enfrente tuyo. Porque hay condiciones que se presentan como un gran muro. Pero el que conoce a Dios sabe que Él derriba muros. Oh, sea bendito el nombre del Señor. Aleluya. Razones de una persona que conoce a Dios es que aunque esté en el momento difícil, le puede cantar al Señor. Que aunque haya la dificultad, puede seguir orando. Aunque haya el problema y el panorama se vea cerrado, Él ve por los ojos de la fe que todo camino se abre y que la presencia del Señor trae solución a la vida. Yo le voy a invitar a estar de pie porque ya se está emocionando la vida. Pero sí quiero invitarle a que oremos, hermano. Por esa situación que usted tiene. A que oremos, mi amigo o mi amiga que nos visita y que tiene una petición delante de Dios, pero no ve salida. Yo le invito a que le confiese a Dios su vida, todo lo que es, y traiga a la presencia del Señor su condición, entendiendo que sí hay poder en el nombre de Jesús. Yo quiero invitarle a usted que cree mucho en el Señor, para que traiga a la presencia del Señor esa dificultad que a usted le está aquejando tanto. No permita que eso le abrume. No, no. Es que mi Dios escucha la oración. Aleluya. Aleluya. Oramos por la hermana Flor. Aleluya. Aleluya. Por los demás hermanos que están hospitalizados. La hermana Vilsan. Amén. Oremos por Juan Pablo, por Vilsan, por Ruca. Yo le voy a invitar a levantar su mano en señal de que usted lo cree, que Dios puede hacer algo extraordinario. Vengan, hermanas de intercesión, vengan, ayúdenos, vamos a imponerle las manos a los hermanos aquí. Vamos a orar al Señor. Aleluya. Por Juan Pablo, Señor, allá donde está, tú conoces su situación. Tú lo conoces y lo entiendes. Señor soberano, invocamos tu nombre. Tú conoces la situación de la hermana Ruca, de la hermana Vilsan. Tú las conoces. De la hermana Flor, Señor.
Tú conoces la situación de mi suegro. Tú lo conoces. La situación de Jimmy, Señor. Ellos están a la distancia. Algunos en un hospital, otros en otro lugar. Pero yo creo que tú puedes mover. Así como moviste a Pedro allá a la distancia. Y hacer algo extraordinario en la vida de ellos. Por favor, rompe cadenas. Desata grilletes que el maligno ha puesto en las manos de ellos y en los pies. Y obra por tu misericordia y sana el cuerpo enfermo. Yo te pido, Dios mío, por estos hermanos. Trae, Dios mío, sanidad en medio de esa situación difícil. Rompe, Dios mío, los yugos y derriba las paredes que se han levantado, porque se han hecho como grandes muros. Pero tu poder rompe las murallas de viva. Oh, aleluya. Que se caigan los muros. Esas barreras mentales. Esas estructuras que hemos levantado en nuestras mentes, que el Espíritu Santo derribe esas estructuras. Hazlo, Señor, por tu misericordia. Obra, Dios mío, una vez más un milagro, Señor, en ese hogar, en esa vida, Dios mío. Obra un milagro en esa parte emocional donde parece que todo se frustra y que no hay salida. Permítenos ver claramente que la victoria está en ti, Señor. Aleluya. En el nombre de Jesús hay poder y hay autoridad. Aleluya. Aleluya. Oh, aleluya. 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 Hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria en el nombre de Jesús. Oh.